y toda la adoración para el Dios Todopoderoso. Que su presencia y su Santo Espíritu esté aquí en este lugar, hablando, ministrando, enseñando y vivificando esta poderosa palabra en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bienvenida, amada iglesia. Alegras el corazón de Dios. Vamos a ir a la poderosa palabra del poderoso, carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 2, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Santo es tu nombre, bendito es tu nombre. Dice la poderosa palabra, la cual leemos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 2, verso 8 de Colosenses. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Iglesia hermosa, ¿qué costumbres tienes? ¿Qué tradiciones tienes? Que nuestras costumbres y nuestras tradiciones no nos alejen de Dios. Dile al que tienes atrás, adelante, al lado, que nuestras costumbres y nuestras tradiciones no nos alejen de Dios. Ese es el título de la reflexión de esta noche. Toma asiento, amada iglesia. Tradiciones y costumbres. El mundo está lleno de tradiciones y costumbres. Las ciudades, las naciones, las familias están llenas de tradiciones y de costumbres. En los hogares se desarrollan costumbres, maneras de actuar, maneras de hablar, maneras de hacer las cosas de manera repetitiva. Pero también se desarrollan tradiciones, cosas que tocan las culturas, los estilos de vida de una ciudad, de una nación. Las costumbres van y vienen, se mantienen un tiempo y luego se pierden. Pero las tradiciones se extienden a lo largo de años, de siglos. Y muchas de esas costumbres y tradiciones apartan al hombre de Dios, apartan al ser humano de Dios. La palabra del Señor nos habla en esta noche de mirar, de observar, de analizar. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres. Una manera como el enemigo engaña, manipula, desvía, es a través de las costumbres y de las tradiciones. Piensa por un momento qué costumbres hay en tu casa, qué acciones de manera repetitiva hay allí que ya se normalizaron en tu casa. Y te hago una pregunta, ¿esas costumbres te acercan a Dios? ¿Acercan a tu familia a Dios? ¿Llevan a tu familia, a tu casa, a obedecerle a Dios? ¿O por el contrario, lo alejan? Lo alejan. Y escúchame, las costumbres y las tradiciones tienen un peligro grande. Y es que no parecen, no todas, pero un buen número de ellas, no parecen malas, no parecen negativas, no parecen que traigan problemas. Algunas de ellas. Y son las más peligrosas. Porque como a simple ojo no se les ve nada malo, fácilmente las personas las siguen
y se apartan de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. El Señor Jesucristo nos hablaba de ese tema y le hablaba en su momento al pueblo de él, a los judíos. Quiero que te vayas a Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Ya habla bastante fuerte de este tema el Señor Jesucristo. Dice, capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer desde el 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era la pelea que quebrantaban? ¿Qué? La tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, el Señor Jesucristo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cuántos mandamientos de Dios se quebrantan por las tradiciones de los hombres, por las tradiciones de las familias, por las tradiciones de las ciudades y de las naciones? Y te voy a poner una costumbre que se convirtió en tradición en gran parte del mundo, pero vamos a hablar de nuestro país y de Latinoamérica. Cada vez que hay una fiesta, que hay una celebración, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué hace? Embriagarse, tomar, consumir licor según la región, cerveza, aguardiente, chicha, tequila, lo que quiera. ¿A qué lleva esta tradición, esta costumbre? A que se quebrante el mandamiento de Dios. Bajo efectos de alcohol, ¿cuántas peleas hay? ¿Cuántas contiendas hay? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos abusos? ¿Cuántas veces la gente maldice contra Dios? Reniega por una costumbre que se convirtió en tradición. ¿Y sabes qué es lo triste? Que en medio de la iglesia está pasando lo mismo. Yo recuerdo cuando yo caminé en el Evangelio, empecé a caminar en el Señor, que era claro para todo el mundo que el consumir licor era pecado. Yo ahorita por este tiempo he visto que en muchas congregaciones no hay problema, te puedes tomar un vinito, una cerveza, dos, tranquilo, Dios te entiende. Lo que no debes es emborracharte. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra que dice, no mires el vino cuando rojea? Cuidado, iglesia. Las tradiciones del mundo quieren meterse en la iglesia para llevar a que las personas quebranten el mandamiento. Estamos en un tiempo donde el mandamiento del Señor dice que se unirá el varón a su mujer y serán una sola carne. Y entonces están estableciendo algunas tradiciones y costumbres donde dicen no necesariamente tiene que ser varón con mujer, puede ser varón con varón o mujer con mujer. Esa es una tradición que está intentando imponer el mundo y el diablo para quebrantar el mandamiento de Dios, porque es algo antinatural, fuera del orden de Dios. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Nuestros países, Colombia y Latinoamérica, está llena de tradiciones de idolatría. Y entonces, según la zona, la región, hay adoración a estatuas o a imágenes
de cualquier virgen, según la región del país, de la nación, ¿cierto? De cualquier santo. Y la gente se arrodilla y se postra. Hoy, en un almuerzo que tuvimos con alguien que nos invitó fuera de este país, una persona que vive en Chile, y la bendecimos y nos está viendo porque ya se conecta a las prédicas del pastor desde Chile, y estaba por estos días en Colombia y nos invitó a almorzar y nos decía: cuando estuve en Perú me impactó una tradición que hay allí, que hay una Virgen X, y las personas para adorarla se disfrazan de demonios y se ponen unas caretas horribles y se autollaman demonios para adorar a una virgen. Cuando la palabra dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A cuántas imágenes se está adorando? Y no solo hablo de santos o imágenes de yeso. Ahorita viene el Mundial de Fútbol. ¿Cuántos de estos equipos levantan adoración? Esta es una tradición. Estos mundiales de fútbol que pueden llevar a que los hombres quebranten la ley de Dios. Y tú lo has visto. En medio de los partidos la gente pierde el control y comienza a proferir una serie de maldiciones con su boca, cuando la palabra del Señor dice: bendecirás y no maldecirás. Y obviamente licor, y obviamente pelea y contienda. Iglesia hermosa, cuídate de las costumbres, cuídate de las tradiciones, que ninguna costumbre y ninguna tradición te lleve a violar, a quebrar la ley y el mandamiento de Dios. Y nos pueden llamar fanáticos y extremistas, pero ¿cuál es el problema? Entonces tu respuesta y mi respuesta es: el problema es que se quebranta la ley de Dios. Y entonces nos metemos en problemas con Dios. Mira lo que dice ahí mismo en Mateo. Verso 6, aquí ya el Señor Jesucristo da un ejemplo. En el capítulo 15, verso 6 de Mateo dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿De qué hablaba Cristo? Que en esa época ellos decían que la ofrenda a Dios, ellos lo que le daban a Dios era lo que le daban a los padres. Entonces, para poderle dar a Dios, tenían que quitarle a los padres. ¿Sabe qué estaban diciendo? Que le decía a Cristo: no te excuses, no digas que lo que me corresponde a mí te lo das, no se lo tienes que quitar a tus papás, porque eso es mentira. Al César lo que es de César, ya Dios lo que es de Dios, lo que es de tus padres a tus padres, y lo que es mío para mí. ¿Sabes qué costumbre tiene el hombre? Justificarse para no obedecer a Dios. Justificarse. ¿Cuántos de nosotros en tiempos pasados y otros en el presente se justifican? Es que tengo que trabajar. Por eso no puedo ir a la iglesia. ¿Y qué hacemos si la palabra dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Entonces se vuelve costumbre no congregarse porque es que tengo que trabajar. Yo creo que tú le oras a Dios y Dios te da un trabajo donde puedas honrar a Dios. Y te bendigo, Evelyn. Ella está trabajando en ventas. Los domingos y sábados hay que trabajar porque es el día más ventas. Pero ella le dijo, empezando el trabajo, le dijo a la jefe: yo trabajo, pero no el domingo. ¿Y quién tocó el corazón de la jefe? Dios. Y le dijo: listo. Y ella le dijo: ¿por qué? No dijo mentiras, dijo: porque yo soy cristiana y voy a la iglesia. Y entonces la jefe le dijo: bueno, listo, entonces vienes por la tarde. Si el pueblo de Dios fuera más claro y más valiente, ¿sabes qué pasaba? Que Dios lo respaldaba.
Cuando yo trabajaba en lo secular, imagínense, yo tengo una profesión médica, me asignaban turnos. Y mi jefe sabía que el domingo en Palermo yo no trabajaba porque tenía que darle el primer lugar a Dios. Entonces, cuando ajustaban turnos, ¿sabía la única que no la planificaban un domingo? A mí. ¿Por qué? Porque le daba la preeminencia a Dios y por tanto Dios me respaldaba. El trabajo es una bendición. No lo conviertas en una tradición que invalide el mandamiento y la ley de Dios de congregarse. ¿Me estás entendiendo? ¿O me estoy haciendo entender? Mira lo que dice la preciosa palabra en Marcos, capítulo 7. Dice en el verso 8, vamos a leer desde el 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Acabamos de venir de una época de tradiciones. Diciembre está lleno de tradiciones. El pesebre, el árbol de Navidad, el Papá Noel, los regalos, etcétera. ¿Cuántas de esas tradiciones invalidan la ley de Dios? Entonces visualizaba yo uno de esos pesebres y un montón de gente ahí cantando y rezando, comillas, alrededor de un pesebre. Eso se llama idolatría. ¿Cuánta gente enseña mentiras cuando la palabra del Señor dice que no mentirás? Es uno de los mandamientos, ¿recuerdan? Y entonces le dicen a los niños que el Papá Noel le trae el regalo. Esa es una tradición. O que el niño Dios le trae el regalo. ¿Eso es verdad? Es mentira. Y entonces es una tradición que invalida la ley de Dios que dice no mentirás. Y desde pequeñitos se les enseña a los niños. ¿Cuál Papá Noel? ¿Cuál árbol de Navidad? ¿Cuál niño Dios? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Ahorita venimos a otra época de tradiciones, Semana Santa. Oh Dios, qué mundo de tradiciones que hay en Semana Santa que invalidan la ley de Dios. Y entonces el Viernes Santo dice que no se come carne. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Se invalida la ley de Dios. Iglesia, cuidado. Nos acostumbramos a ese tipo de cosas. Aún nuestras familias las traían. Y no nos estamos dando cuenta que se viola el mandamiento de Dios y se invalida la ley. Y el Señor dice aquí una palabra tremenda que me impactó en el verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis. Os aferráis. Aferrar se agarra, se pega a la tradición. A la tradición. Veía por ahí en estos días en un noticiero los precarnavales en un lado y los carnavales en el otro. Y les enseñan a los niños desde chiquiticos a danzarle a los demonios. A que lo más importante por encima de todo son esas fiestas a las que llaman cultura. Yo ni siquiera
les veo cultura, ni a eso llegan. ¿En qué terminan todas esas fiestas? En una serie de pecados. Y se les enseña. Cuidado, iglesia, cuidado, que nada ni nadie nos engañe, que nada ni nadie nos aparte de la ley de Dios. Vete a Segunda de Reyes. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 17. Verso 33. Miren esta mixtura tan tremenda. Dice aquí, en el verso 33 de Segunda de Reyes 17. Temían a Jehová. ¿Eso está bien? Claro, temer a Dios está bien. Pero mira lo que dice. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, con D minúscula, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y entonces estamos en un tiempo donde hay esta misma mixtura que había en la época de Primera de Reyes. Por un lado se teme y se alaba y se adora a Dios, pero por otro lado se adora y se postra y se sirve a los ídolos, a los demonios. El Halloween, 31 de octubre, qué terrible tradición. Una fiesta abiertamente satánica de adoración al diablo. Y entonces es una tradición que la convirtieron dizque en fiesta para los niños. Fiesta para los niños. Adoración al diablo, y se enseña desde pequeñitos a disfrazarse y a honrar las tinieblas. Tradiciones. Y oran y alaban a Dios y conocen la palabra, pero siguen con las tradiciones que llevan a desobedecer a Dios. No así contigo, no así conmigo. Dile al que tienes al lado, nosotros no podemos ser partícipes de eso. Te hago una pregunta, cierra los ojos. ¿Qué tradiciones hay en tu familia? ¿Qué costumbres se siguen en tu casa que tal vez puedan violar la ley de Dios? Que tal vez puedan violar el mandamiento del Señor. Que tal vez puedan llevar a ofender al Señor. Evalúa y examina, por cuanto tú eres luz en medio de tinieblas y sal de la tierra, tienes que empezar a erradicarlas, tienes que empezar a cortarlas, tienes que empezar a quitarlas. En nuestra costa caribe hay una tremenda tradición, terrible tradición. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un hombre que tiene 2 y 3 mujeres en la misma cuadra, en el mismo barrio, en la misma manzana. Y tiene hijos con todas, y entre las 3 son amiguis. Yo, qué bonito adulterio compartido. Y son íntimas del alma. Y todas aceptan, y el caballero se queda una noche donde una, otra donde la otra, donde la otra. Se está invalidando la ley de Dios, se está violando la ley de Dios. Pero es la costumbre, y es la tradición. Y entonces cuando uno comienza a hablarles y a decirles de la palabra, se asombran y dicen, no, eso no puede ser así. ¿Cuántas personas están en pecado y alimentan el pecado por aferrarse a las tradiciones y a las costumbres? Estamos arrancando año.
Entonces vamos a trabajar este año para erradicar todo lo que viole la ley de Dios. Así sea una costumbre, una tradición familiar y así parezca inofensiva. Yo les he hablado de algunas que no son tan inofensivas, que abiertamente violan la ley de Dios, pero hay otras más sutiles. Escudriña, esculca, ora y desecha. Porque Dios nos llamó a adorarle, a honrarle, a obedecerle. Y Él no quiere que seamos engañados, que nos engañemos a nosotros mismos y menos que engañemos a otros. ¿Sabes por qué? Porque las tradiciones se transmiten de generación en generación. Y entonces lo que tú aprendiste de los ancestros lo transfieres a tus hijos. Sea bueno o sea malo. Agrade a Dios o desagrade a Dios. Entonces tenemos que esforzarnos en filtrar y limpiar todas estas tradiciones y costumbres que el Dios eterno aborrece, que el Dios eterno no quiere para ti ni para mí. Cierra tus ojos ahí. Y escúchame, si en la medida en que el Señor ha estado hablando a través de su palabra en esta noche, Dios te ha traído a memoria alguna costumbre, Dios te ha traído a memoria alguna tradición que aún practicas y viola la ley de Dios, dile: Señor, perdóname, perdóname porque tal vez me había hecho el de las gafas, perdóname, Señor, porque tal vez había pensado que eso no era tan importante, pero en esta noche me recuerdas que mis costumbres, que mis tradiciones no pueden ni deben violar la ley tuya, ni invalidar tu palabra. Perdóname, Señor, si estoy aferrado, si estoy aferrada a alguna costumbre que para mí no tiene problema, que la ha practicado mi familia por generaciones, pero que en esta noche estás hablando a mi vida, a mi corazón, y me estás diciendo: apártate de ella, porque viola mi ley, porque no honra mi palabra, porque por causa de aferrarte a ella, estás incumpliendo mis mandamientos y eso te puede acarrear condenación. Dile: Señor, perdóname y dame la fuerza, dame la fortaleza, Señor amado, para apartarme de esas costumbres, para apartarme de esas tradiciones, Señor amado, que no honran tu nombre y que no te agradan a ti. Que por nuestras tradiciones jamás violemos la ley de Dios. Colócate en pie, iglesia preciosa, y dale gracias en esta noche al Rey. Dile: gracias, Señor, porque me enseñas. Gracias, Señor, porque me pules. Gracias, Señor, porque me muestras que hay cosas que aparentemente son normales para los hombres, pero que no te agradan a ti. Ayúdame, Señor, en el momento de llegar la situación de la tradición, que prevalezca mi obediencia a ti y que aún enseña a otros a obedecerte y no a desobedecerte. Iglesia hermosa, levanta las manos hacia el que te bendice. Y en esta preciosa noche recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo, recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios y recibe la presencia de Dios que te va a direccionar y ayudar para vencer y desechar toda costumbre y toda tradición que viole o invalide la ley de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Bendito Dios y mi Padre, delante de ti, Señor, te damos gracias por la vida de nuestra pastora, Señor Padre de la Gloria. Gracias, Señor, por traernos a memoria, Señor Padre de la Gloria, lo de las tradiciones, Señor Padre de la Gloria. Gracias, Señor, y las costumbres, Padre de la Gloria, que tal vez no nos habíamos dado cuenta, Señor, que la teníamos, Señor, y nos estaban apartando de ti, Señor.